Entendi. Tá, agora sim. Então, bom dia, todas e todos. Bem-vindo ao seminário. Hoje a gente está com o Damián. Eu vou apresentar ele daqui a um minutinho. Antes disso, falar que a gente está muito feliz de ter você aqui hoje, Damián. Sua presença vai ser muito importante. A gente está aqui com alunos de mestrado e doutorado, alguns de graduação também, né? Da UFMG, do Programa de Saúde Pública, e essa disciplina ela é coordenada pela Aline, né, e a Luana, que a Luana vai entrar daqui a pouco, imagina, ela está dando aula. Já está aqui? Ah, tá. Chegou. Eu só consigo ver 4 pessoas aqui nesse momento. Então, e por mim, né? Então, vou começar, então, falando um pouquinho do Damián e do tema de hoje, né? O tema de hoje é extrativismos e determinação social dos processos de saúde e doença. O Damián, ele é médico, né, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e fez mestrado em saúde pública. Você depois me corrija aí, Damián, tá? Porque circula muitos currículos seu na internet. Ele é também diretor... Ninguém é certo. Exatamente, por isso a gente tem que ouvir a pessoa, né? Ele é diretor do Instituto de Saúde Socioambiental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Rosário, né? Atua na Associação Latino-Americana de Medicina Social, da ALAMES, atua também no Médicos Mundi, né? E em diversas outras coisas que ele vai contar para a gente agora, né? E o Damián, ele vai falar hoje em espanhol, bem devagarinho, né? Para a gente poder entender, não é? Tudo bem? Então, bem-vindo. Eu acho que ao longo da sua apresentação, a gente sempre faz assim, que você começa, eu já te comentei, depois a gente vai abrir para todo mundo fazer perguntas, e, bom, basicamente isso, né? Então, tudo seu. Bueno, eu não falo português, eu vou tratar de falar devagar em espanhol ou em portunhol, mais ou menos. Muito obrigado de estar aqui y de la invitación que he recibido. Eu falo muito rápido en español. Es un problema para mí falar devagar. Eu vou tratar de compartilhar com vocês ideas para reflexionar sobre las relaciones entre los procesos extractivistas, los modos extractivistas de producción y los procesos de saúde e doença. Eu tenho uma apresentação, chega aqui, tá? Damián, eu vou só te falar mais uma coisa, assim. Quando tiver alguma coisa que os alunos não entendem, né? Vocês levantam a mão, falam, e a gente faz também, né? Para a apresentação, ajuda, né? Eu acho que vamos fazer assim. Por favor, para ser melhor para mim. Mas pode ficar tranquilo, Damián, puedes hablar en español tranquilo. Bien, gracias entonces. Bueno, un poco la idea es que podamos hoy compartir entonces unas reflexiones y algunos elementos para pensar cómo se relacionan los extractivismos con los procesos de determinación social. Y yo quiero empezar con un juego, si sirve como juego, y es reflexionar sobre qué es lo que vemos cuando miramos. Porque entiendo que mucho de lo que vamos a charlar hoy, de lo que vamos a hablar hoy, está absolutamente relacionado con los paradigmas a través de los cuales nosotros nos formamos y por lo tanto vemos la realidad. Entonces, un primer juego muy rápido es preguntarles qué es lo que ustedes ven cuando ven esto, qué están viendo en este momento. Si alguien se anima a compartir, aunque sea en portugués, creo que voy a entender. Pueden escribir en el chat o decirlo si quieren, como ustedes deseen. 3 árvores juntinhas.
¿Cómo, Lidia? Yo veo 3 árboles juntitas. Bien. Bien, Lidia, gracias. Obrigado. ¿Alguien más? Bom, aparentemente eu vejo uma harmonia da árvore, né, o ambiente, a nuvem, Bien, gente. bien, bien. Eu vejo Interesante lo de... eu vejo que faltam árvores. Faltan árboles, dice Joana. Sim, Interesante, Débora antes que dijo aparentemente, se cubrió. Ella se cubrió, dijo, es aparentemente. ¿Alguien más? Eu poderia dizer que vejo as 3 árvores em harmonia entre elas, coexistindo de forma harmônica. 3 árboles creciendo en armonía. Muy bien. Como para no demorarnos mucho más, la idea era que pudiéramos establecer diferencias entre lo que vemos. Quienes participamos vimos árboles, o árboles en armonía, o solo 3 árboles, que faltaban árboles, pero fíjense que ninguno de ustedes me dijo que veía muebles. Y también puede ser. Entonces, la pregunta que me estimula este dibujo es de Quino, un humorista argentino, padre de Mafalda, no sé si la conocen. La pregunta que estimula desde mi punto de vista este dibujo es: ¿por qué algunos vemos árboles y otros ven muebles? ¿Por qué ante una realidad que aparentemente es la misma, vemos diferentes cosas, diferentes realidades? ¿Qué es lo que nos hace que veamos algo cuando estamos mirando? Y eso sin duda son los paradigmas. Y por eso para nosotros es muy importante siempre empezar nuestros espacios de intercambio explicitando desde qué paradigma estamos parados nosotros. Porque todos estamos parados desde algún paradigma, formados desde algún paradigma, y nuestros sistemas de formación universitaria, en general, reproducen el paradigma hegemónico. Tener claro esto para nosotros es muy importante, porque es lo que nos permite comprender mejor el por qué se van construyendo, como se construyen, los distintos procesos que van definiendo nuestros modos de vivir y también nuestros modos de transitar el ciclo vital, por lo tanto de enfermar y de morir. Y un primer elemento en una maestría como la que estamos cursando hoy es ponernos de acuerdo, al menos, no digo pensar lo mismo, sino cuando digo ponernos de acuerdo me refiero a que ustedes sepan qué es lo que yo estoy viendo cuando miro, por ejemplo, la salud, que es de lo que vamos a hablar hoy, aunque no lo compartan, pero que sepan desde dónde yo estoy hablando, para mí es fundamental. Y entonces un primer ejercicio sería preguntarnos qué es salud. Si quieren, en el chat pueden escribir, no es para un premio Nobel ni para un Pulitzer, es simplemente para un ejercicio. Escriban para ustedes qué es salud, rápidamente en el chat, o si alguien quiere compartirlo diciéndolo, también puede hacerlo. A ver, sí. Veo a algunos escribiendo. Bien, ahí Lidia rompió el hielo. Dice, são as condições generais do corpo e da vida de una persona. Más o menos me oportunió. Bien, estas condiciones generales del cuerpo y la vida de una persona. ¿Alguna otra idea, alguna otra aproximación a qué es salud que quieran compartir? Natalia, estado de bienestar biopsicosocial. Guillermo, salud es individual, dice Guillermo. Cada persona tiene un concepto que es o no acorde con el completo bienestar físico, mental y social. Bien. Fernando dice estado de completo bienestar físico, mental y social. Bien. Estamos teniendo coincidencias, eso es bueno. Vamos coincidiendo. Para algunas cosas es bueno coincidir. Yo me permito avanzar entonces y digo, si
que, de acuerdo a las definiciones que ustedes hicieron, uno podría pensar en la salud desde donde lo plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Este estado de bienestar bio, psicosocial o físico, mental, no solo la ausencia de afecciones o enfermedades o doenças. Si yo les preguntase a ustedes, y a los que tienen la cámara prendida les pido que levanten la mano, aquellos que en estos momentos están en un completo estado de bienestar biopsicosocial. Debo asumir que estamos en una clase de enfermos. ¿Eh? Enfermos con pies hinchados. Claro. Según la definición que ustedes han dado, que coincide con la de la OMS, estaríamos todos enfermos, ¿o no? No estaríamos pudiendo adquirir ese estado de equilibrio biopsicosocial. Y si yo les preguntase o les pidiese que imaginen una imagen, un dibujo gráfico para expresar sin palabras esta definición de la OMS. Claro, no le pido que la dibujen aquí, está claro, ¿no? Pero piénsenla. Cuando yo hice ese ejercicio, empecé a buscar en internet cómo podía graficar salud. Puse salud en el Google y empezaban a salir imágenes, 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 pero la mayoría de las imágenes eran estetoscopios, jeringas, hospitales. Entonces se me ocurrió buscar por equilibrio. A ver quién ha compartido ahí. Fernando se sonríe, ¿no? Se me ocurrió buscar por equilibrio y encontré un dibujo que para mí es la síntesis más maravillosa desde el punto de vista gráfico del concepto de salud de la OMS, que es este. Digo, para mí, pensar la salud desde la definición de la OMS remite a pensar en una persona sobre una cuerda floja, en un equilibrio permanente, con temor a perder ese equilibrio, pues si lo pierde, ahí están los tiburones que van a comernos si llegamos a perderlo. Digo, esa definición de la OMS no es ingenua, no es inocua. Es una definición que construye, como toda definición, condiciones necesarias para sostener procesos de, en este caso, y desde mi punto de vista, de dominación de sujetos, cuerpos, comunidades, territorios. Porque si logramos imponer la idea de que la salud es algo que nadie puede tener, habíamos coincidido antes, ¿no? ¿Quién estaba en ese completo estado de bienestar biopsicosocial? Pero además, imponer la idea de que se trata de un equilibrio permanente que no podemos perder, generamos condiciones muy apropiadas para que quien no quiera perder ese equilibrio, porque sabe que perder ese equilibrio puede serle muy costoso en muchos aspectos, acepte la dependencia de aquellos o a quien le otorgue la herramienta o la vara para asirnos firmemente y no caernos. ¿Soy más o menos claro con lo que voy diciendo? Bien, allí es donde creo que nosotros tenemos que empezar a pensar por qué la medicina hegemónica, el pensamiento hegemónico a nivel general y en salud en particular, ha transformado fundamentalmente a médicas y médicas o trabajadores de la salud en general en meros acomodadores, no sé si en portugués se entiende la expresión, ¿no? Adaptadores de los cuerpos reales en los moldes artificiales construidos por el mismo sistema hegemónico que define las conceptualizaciones a partir de esas herramientas o esas estrategias comunicacionales que permiten sostener procesos de dominación. Desde nuestro punto de vista, el sistema de comunicación, el sistema de conocimiento, perdón, que se sostiene en el sistema de lenguaje hegemónico que hoy impera
en nuestras sociedades y particularmente en el sector salud, es un sistema que tiene como principal objetivo naturalizar la artificialización de nuestros cuerpos para, a partir de la aceptación y naturalización de esa artificialización de nuestros cuerpos, aceptar sin resistencias la naturalización de la artificialización de nuestros territorios. Disculpen los juegos de palabras en español, espero que se pueda comprender lo que estoy intentando plantear. Digo, es un sistema de conocimientos construido para sostener una lógica de pensamiento que termina sirviendo a los intereses de quienes tienen el poder económico para conseguir el poder militar que les garantiza el poder político y por lo tanto consolida la lógica de construcciones de sociedades débiles desde el punto de vista inmunológico, tanto a nivel individual como colectivo, débiles desde el punto de vista de la capacidad de organización para las resistencias y absolutamente dependientes de las tecnociencias o las tecnologías que ese mismo sistema hegemónico militar, político militar y económico del que habla María Fernanda Solís, nos impone. Es allí donde nosotros creemos que se hace necesario poner en discusión, desde una reflexión crítica, qué es lo que hace posible la vida. Porque nosotros asumimos que la vida no es posible sino a partir de las relaciones permanentes entre los distintos elementos como el agua, el aire, el suelo, la vida microbiana, la vida vegetal, la vida animal dentro de la cual está la vida humana, la integridad atmosférica. Digo, ese complejo circuito de relaciones, complejas entre sí al mismo tiempo, y para nada homogéneas, es lo que permite que la vida exista. De hecho, Niels Bohr, quien fue premio Nobel de Física, decía en un momento que las relaciones que hacen posible la vida de un cachorro son tan complejas que para poder estudiarlo tenemos que matarlo. Sobre esa lógica de pensamiento se construye el sistema tecnocientífico de la ciencia positivista de la modernidad occidental, que hoy ordena, impera y define los sistemas de formación, no solo de trabajadores de la salud, sino los sistemas de formación universitarios en la gran parte del mundo occidental. Esa lógica que para nada acuerda con esto que estoy mostrando en la imagen, de la necesidad de comprender las relaciones para entender la integridad de los procesos que permiten la vida, esa lógica de la fragmentación, esa lógica de la separación, esa lógica del aislamiento que nos propone y nos impone permanentemente el pensamiento positivista de la modernidad insustentable, es la que termina definiendo no solo nuestras maneras de pensar, sino fundamentalmente nuestras maneras de hacer y por lo tanto de aceptar cómo se hace y se generan las praxis, particularmente en el campo de la salud, que es lo que a nosotros nos compete. Y a la vez, en simultáneo, y no como un hecho aislado, es lo que permite construir la lógica de aceptación de la transformación de los territorios que habitamos en áreas de sacrificio, como vamos a ver más adelante, sin generar la posibilidad de que nosotros, como trabajadores de la salud, seamos capaces de advertir las relaciones que hay entre las alteraciones en los territorios y los problemas de salud que los sujetos presentan en nuestros consultorios. Por esa razón nosotros proponemos pensar la salud en clave de derechos. Proponemos pensar la salud no desde una lógica individual, sino en clave de derecho humano, de derecho a un ambiente saludable, de derecho a la vida. Y en pensar la salud en clave de derecho es lo que nos permite construir, a quienes estamos en el Instituto de Salud Socioambiental, una propuesta de entendimiento de qué es la salud
que ya no habla de equilibrios, sino que habla de el ejercicio de luchar por una vida digna, el ejercicio del derecho a luchar por una vida. Asume que luchar por una vida digna es un derecho que debe ser respetado. Pero además esa lucha, desde nuestro punto de vista, no puede ser para construir una nueva hegemonía. Tiene que ser para deconstruir las hegemonías a favor de la construcción, el respeto y el cuidado de las diversidades. Entendemos a la salud, como nos enseñó Giovanni Berlinguer, como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos, porque como decía Berlinguer, cuando predomina la enfermedad, lo que se debilita es la libertad. Y desde ese lugar, a partir del diálogo entre la ecología política, el pensamiento ambiental latinoamericano, la salud colectiva y los ecofeminismos populares de América Latina, nosotros vemos nacer a lo que hemos construido como salud socioambiental. Como quizás exageradamente nosotros decimos, puede ser hasta una categoría de análisis, o como un espacio de encuentro, de diálogo entre esas corrientes del pensamiento y de la praxis política de las que hablé antes, que permite recuperar la necesidad de identificar, analizar, cuidar las relaciones entre los distintos aspectos de la política en los territorios y en nuestros cuerpos, que es lo que aporta la ecología política con una mirada desde el pensamiento ambiental latinoamericano, del cual, entre otros, Carlos Walter Porto González es uno de los grandes referentes, y a partir de las herramientas que nos propone y nos ofrece la salud colectiva latinoamericana, poder contar con elementos, herramientas de análisis que permitan comprender la complejidad de los procesos de salud como parte de los procesos del metabolismo sociedad-naturaleza a partir de los modos de producción que se instalan en nuestros territorios. Y allí es donde para nosotros salud socioambiental se transforma, y como decía recién, en esta categoría integradora, holística, para entender las relaciones que hacen posible la vida, y nos propone recuperar 3 dimensiones claves que también pueden ser categorías. La primera, sin dudas, es la diversidad. Sin diversidad no hay vida posible. Digo, cada uno de los que estamos acá somos el resultado del encuentro de un gameto masculino y un gameto femenino que no compitieron entre sí, sino que decidieron dialogar amorosamente para integrarse y aceptar en esa integración un proceso de transformación de cada uno de ellos para generar un nuevo elemento, una nueva célula, que a su vez tuvo la suficiente sabiduría como para no pretender reproducirse hegemónicamente, sino para aceptar el proceso de diferenciación, de diversificación en cada uno de los momentos del proceso reproductivo, que garantizase en esa diferenciación dialogada siempre desde la solidaridad y el mutualismo, la construcción, la consolidación de un cuerpo que termina siendo el que permite que nosotros transitemos la vida en estos tiempos de esta manera. Pero para que esa diversidad pueda dialogar, para que esa diversidad pueda lograr esos encuentros y esos amalgamamientos, es fundamental recuperar otra dimensión que es el tiempo. Digo, el pensamiento hegemónico nos obliga a homogeneizar, a eliminar las diversidades, porque necesita homogeneidad para poder avanzar a más velocidad. Nos niega la posibilidad de pensar a lo largo del tiempo y de reflexionar sobre el tiempo, porque pretende que el tiempo sea un bien de uso o un bien económico más. Y nosotros nos vemos convocados a recuperar la dimensión tiempo como fundamental, porque no hay proceso metabólico que pueda llevarse a cabo sin tiempo. Pero para que ese proceso metabólico, esos diálogos, esos encuentros entre las diversidades puedan darse a lo largo del tiempo, la dimensión fundamental, la categoría clave para nosotros es del territorio.
No voy a extenderme para hablar de territorio teniendo aquí a quien es para nosotros la principal referente de la construcción del territorio como categoría, y lo digo muy en serio porque así lo hemos planteado, que es Elis, la compañera de quien muchos de nosotros hemos aprendido sobre esto. Digo, estos son para nosotros las dimensiones fundamentales para que la vida sea posible. Esto es a lo que nos convoca y nos propone la salud socioambiental, que tengamos en cuenta y recuperemos permanentemente en nuestra praxis en salud a la hora de poder analizar las relaciones entre decisiones políticas, territorios y nuestros cuerpos. Retomando lo que nos propone y nos ofrece la salud colectiva de la mano de Jaime Breil, cuando nos plantea integrar los procesos de determinación social con los procesos de reproducción social y el metabolismo sociedad-naturaleza, no como elementos aislados, sino como parte del proceso, parte del ciclo que permite que la vida exista. Algunos de los elementos para que los procesos de determinación social de la salud se construyan, se puedan transitar, están aquí enumerados. Son solo algunos, y hay muchos más. Y hago este avance intentando ser lo más rápido que puedo, porque me parece que es necesario tener esta base para poder saltar hacia lo que quiero proponerles, que es pensar, básicamente, en que nosotros estamos transitando nuestros ciclos vitales, estamos formándonos y siendo trabajadores de la salud en un contexto de crisis civilizatoria que nosotros vemos expresado, evidenciado en los cuerpos de los sujetos y las comunidades con los que trabajamos, y en nuestros propios cuerpos, pues también nosotros somos sujetos y comunidades. Esa crisis civilizatoria de la que nos habla el Manifiesto por la Vida, un documento que yo les propongo con mucha vehemencia que incorporen en sus libros, en sus bibliografías de referencia, se expresa como crisis ambiental con evidencias muy claras hoy. De hecho, desde nuestro punto de vista, la principal pandemia que hoy sufre el planeta es el calentamiento global. Se expresa como crisis sanitaria y se expresa como crisis socioeconómica, entre otras crisis que permiten evidenciar que este modelo civilizatorio de la modernidad hegemónica es insustentable y es el responsable del ecocidio que se ha llevado y se está llevando todavía adelante en el planeta, poniendo en riesgo las condiciones que han hecho posible la vida hasta hoy como la conocemos. Por eso el Manifiesto por la Vida a nosotros nos invita a pensar en otras éticas. Las éticas de la sustentabilidad, las éticas del cuidado, que son las que nosotros también denominamos las éticas de la vida. Y para ello urge incorporar en nuestros procesos de análisis cada uno de los momentos de los procesos de reproducción social, pues en cada uno de estos 4 momentos del proceso de reproducción social, nosotros como trabajadores de la salud tenemos posibilidad de incidencia. Aunque se nos quiera convencer de que solamente podemos actuar en el momento de la reproducción biológica, nosotros tenemos que exigir, a partir de la formación y de la praxis comunitaria permanente en los territorios, tenemos que exigir ser parte de las discusiones que permitan evidenciar cómo cada uno de estos momentos de la reproducción social están infestados de pensamiento hegemónico y por lo tanto son serviles, son necesarios para la profundización de un modelo que ha construido condiciones para transformar la estructura geomorfológica del planeta, constituyéndose en una nueva era geológica que se conoce como antropoceno, y algunos ya estamos planteando, no fue esto una construcción nuestra, ya ni siquiera hablamos de antropoceno, estamos en la era del capitaloceno, donde el pensamiento y el paradigma hegemónico ya no es el antropocéntrico, porque el hombre, incluso
ese hombre macho caucásico de entre 18 y 65 años, del que se ocupan la mayoría de los libros de... Sí. Não folgar, aí, por exemplo, você pode folgar aqui dia 20. Ah, perdón, pensé que estaban haciendo una pregunta. Digo, incluso decía, ese hombre macho, blanco, de entre 18 y 65 años, de 70 kilos, que es del que se ocupa la mayoría de los libros de texto que estudiamos en medicina, es decir, ese hombre económicamente activo, heterosexual además, que garantiza que el modelo productivo, el modelo de destrucción de nuestros territorios y nuestras vidas se siga sosteniendo, incluso ese hombre ya no es el centro del pensamiento. Porque ese hombre también ha sido condenado, relegado a ser un mero recurso humano, que como tal puede utilizarse y cuando no sirve o se gasta, descartarse. Por eso el capitaloceno para nosotros es la categoría más clara para graficar de qué estamos hablando. Y esa era geológica que se profundizó a partir de un sistema que empieza con el proceso de industrialización a fines del siglo XIX, convocando los procesos a las personas a trasladarse hacia las ciudades, con el horizonte de conseguir el trabajo en las fábricas, y obligando a que los procesos de producción de alimentos para garantizar, en realidad la producción de comida para garantizar la nutrición de esas masas humanas que se trasladaban hacia las ciudades, tenga que cambiar. Porque antes de esos procesos migratorios, las personas comían de lo que podían producir en sus lugares donde vivían. La ruralidad garantizaba la producción del alimento a partir del reconocimiento, en primer lugar, de los ciclos de la naturaleza, de las características de los territorios y de los tiempos necesarios para que los ciclos vitales de los vegetales y los animales puedan llevarse a cabo. No era posible pensar una modificación de eso, una alteración de esos tiempos ni de esos procesos antes de los procesos de industrialización que nos dijeron, nos convencieron de que todo podía ser reducido a un proceso fabril en el que el dueño o el operador definía los tiempos, las características y los modos. Pero al mismo tiempo, ese proceso de reestructuración de la organización de nuestras sociedades, que en América Latina ha sido feroz en el último siglo, y fundamentalmente en los últimos 50 años, al punto de que cuando el planeta tiene apenas el 52% de la población viviendo en ciudades, América Latina ya tiene el 76% viviendo en ciudades, y Argentina particularmente el 94% de la población viviendo en ciudades. Ese modelo para nosotros es el principal determinante, o la principal fuerza geomorfológica que hoy tenemos. Y se construye además sobre una lógica que se basa en el consumo de recursos o bienes comunes y la generación de residuos a un tiempo de consumo mucho mayor al tiempo necesario para la reproducción y la recomposición de los bienes y servicios que se consumen, consumiendo bienes, recursos que en realidad en muchos casos son imposibles de ser restituidos y por lo tanto generando residuos en un volumen y a una velocidad imposible de ser metabolizados por los sistemas naturales. Pero al mismo tiempo, la característica físico-química de los residuos que genera este modelo geomórfico hace imposible la metabolización de los mismos por parte de los sistemas vivos, porque los sistemas vivos no están preparados para metabolizar los derivados del petróleo. Entonces las sociedades petróleo dependientes que nosotros hemos construido en los últimos 150 años, 130 años, terminan generando una alteración del territorio y una alteración de nuestros procesos de salud a partir de que un sistema tecnocrático, cooptado por la lógica del progreso y el desarrollo que nunca son definidos, pero sirven como justificadores de los procesos de domesticación,
juegan al servicio de esa megaestructura política, económica y financiera de la que tan bien describe María Fernanda Solís. Ese sistema, ese modelo hegemónico, sanitario, policial, militar, económico, de las industrias y las corporaciones farmacéuticas apoyadas por los estados-nación de nuestros países occidentales. Digo, eso es lo que tenemos que poner en discusión. Fundamentalmente porque ese modelo y ese sistema de pensamiento que sirve a esa lógica del pensamiento hegemónico y de la modernidad, se construye y sostiene sobre una falacia que es la inexistencia de límites físicos y biológicos en el planeta. Esto es lo que desde la salud socioambiental pretendemos poner en discusión. Pretendemos poner a evidenciar, hacer visible para que sea incorporado en los procesos de análisis de los trabajadores de la salud. Porque estas imágenes, desde nuestro punto de vista, lejos de ser la visión de progreso y desarrollo, son la evidencia más acabada de la insustentabilidad de la vida que generan estos modelos de pensamiento y estos sistemas de conocimiento a partir de contar con una herramienta de extraordinaria eficacia y eficiencia como son los sistemas educativos en todos los niveles de formación formal y fundamentalmente los sistemas universitarios que desde nuestro punto de vista están trabajando desde hace más de siglo y medio en función de las necesidades que tienen este sistema de pensamiento de la modernidad. Particularmente en el caso de la salud, desde el informe Flexner en adelante, nosotros tenemos una evidencia indiscutible de lo que significa haber puesto a los sistemas de formación de trabajadores de la salud al servicio de las necesidades del modelo de producción fabril instalado por Ford y sostenido por Rockefeller a principios del siglo XX. Porque ese modelo y esa lógica de organización social que requiere que la gente esté acumulada en las ciudades y deja los territorios rurales sin población, para poder dar respuesta a las necesidades de comida de las poblaciones urbanas, necesita industrializar también los modos de producción de alimentos y transformar la producción de alimentos en producción de comida, porque si tiene veneno, si tiene tóxicos, si es transgénico y si no cumple con los ciclos biológicos, no es alimento. Puede ser comida, pero no alimento. Alimento es aquella sustancia que incorporada en nuestro organismo facilita y estimula el desarrollo saludable de nuestros sistemas biológicos. Y si tiene venenos transgénicos, no puede de ninguna manera facilitar esos procesos. Y para ese modelo, para ese sistema de organización socioeconómica y política, es lo mismo un automóvil que un animal, un pedazo de carne o una comida producida en el campo. Esa forma de producir solamente puede sostenerse de modo artificial a partir de la incorporación de venenos. Quedó demostrado con la Revolución Verde de la década del 60 del siglo pasado y queda demostrado con la Revolución Biotecnológica de la última década del siglo pasado. Y ahora más que nunca, con esta nueva revolución de la biotecnología que se nos plantea y se nos propone, de la cual ayer, en el día de ayer, tengo que decirlo, Brasil ha sumado una nueva página a la construcción de la destrucción de los sistemas alimentarios saludables con la habilitación de la comercialización del trigo transgénico que se inventó en Argentina, que sigue siendo, muy a mi pesar y al de muchos de nosotros, la punta de lanza de las corporaciones de la agrotecnología a nivel mundial para instalar y transformar nuestros territorios en los grandes tubos de ensayo de la biotecnología. Argentina fue, contra todos los pronósticos, el lugar por donde penetró el pensamiento hegemónico y la modernidad insustentable de los sistemas de producción agroindustrial transgénicos en la década del 90 del siglo pasado, contaminó y contagió desde Argentina al resto de los países como Brasil, a quien contaminó ilegalmente para obligarlo después a tener que, bueno, naturalizar esa artificialización que eran los transgénicos que estaban prohibidos, y ahora impulsa este nuevo desarrollo de
transgénicos asociados a más venenos, como es el trigo transgénico HB4. Y este es el resultado. Para este modelo, estos son desechos y estos también somos desechos. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre, entre otras cosas, porque esa agricultura industrial, ese modelo, lo que hace es sostenerse sobre tres falacias. Y voy a ser muy rápido en esto porque quiero dedicar minutos para el último tema del día que tengo planteado hoy. Tres falacias básicas sobre las que se instala el modelo agroindustrial en nuestra región. La primera es, este modelo agroindustrial va a sacarnos de la pobreza. Tengo datos de Argentina, lamentablemente no de Brasil, pero pueden encontrar datos de Brasil aquí en el Atlas del Agronegocio Transgénico del Cono Sur. Aquí les dejo el link. En Argentina, entre el año 97 y el año 2019, fíjense cómo creció en toneladas, en millones de toneladas, está la producción de soja y maíz transgénicos. Y fíjense cómo, de acuerdo a datos oficiales y extraoficiales, la pobreza también creció. Lo midan como lo midan, hay un crecimiento de la pobreza en el mismo periodo de tiempo en el que hay un crecimiento de el rendimiento y la producción de eventos transgénicos en Argentina. Argentina no dejó de tener un solo año, desde el año 97 hasta aquí, récord histórico de cosecha y exportación. Cada año hay un nuevo récord histórico de cosecha y exportación. Cada año hay un nuevo récord de pobres en Argentina, de los cuales la gran mayoría son niñas y niños, y la gran mayoría de esos son mujeres. En Argentina el 51% de las niñas y niños nacen pobres. El segundo mito era que el desarrollo extractivista iba a generar trabajo. Sin embargo, fíjense ustedes cómo en el periodo desde que se instala el modelo agroindustrial hasta aquí, se ha perdido un 41,5% de los establecimientos productivos en nuestro país. En Argentina, el 1% de los dueños de la tierra, el 1% de los poderosos, digamos, el 1% de los capitales tiene el 36,4% de la tierra. Mientras que el 55% de los productores tienen solamente el 2,2% de la tierra. El 75% de los establecimientos agrícolas en Argentina son explotaciones agropecuarias familiares y poseen solamente el 17% de la tierra, pero generan el 64% del empleo rural. No es cierto, no hay forma de sostener ni siquiera con los datos oficiales la falacia de que este modelo agroindustrial de transgénicos y venenos genera trabajo. Y el otro es la gran mentira del desarrollo sustentable, las buenas prácticas agrícolas. Nos dijeron en el año 96, cuando instalaron la soja transgénica en Argentina resistente al Roundup, al glifosato, que este modelo iba a servir para usar menos venenos. Sin embargo, fíjense cómo pasamos de usar 19,7 litros de venenos por hectárea a usar 525 en el año 2018, según datos oficiales. Por superficie, usando agrotóxicos y superficie, pasamos de 4 kilos a 13 kilos de glifosato. Glifosato que en Alemania, donde está la casa central de Bayer, hoy dueña de Monsanto, por ley no puede utilizarse más de 250 gramos por hectárea. Digo, tres mitos, tres falacias. ¿Dónde está la sustentabilidad de un modelo que ha destruido 2 millones de hectáreas de monte y bosque nativo por año, desde el año 90 al año 2017? Y continúa, porque en estos datos no ingresan los incendios ecocidas en la Amazonía brasileña en el año 2019, ni ingresan los incendios ecocidas en toda la región del delta del río Paraná en Argentina durante el año 2020, que continúa actualmente. No están incluidos los incendios en la Amazonía boliviana. Pero hace una semana nuestros gobiernos, de derechas, de izquierdas, populares, impopulares, se juntaron todos, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, en la COP26, para hacer un único bloque para defender los intereses de la región ante el cambio climático. Y la principal
la principal medida que impulsó ese bloque fue: no nos molesten con el tema de la deforestación hasta el 2030. El mundo está en crisis, el cambio climático, ya todos los datos científicos dicen, ya no se cumplen las metas de París. Y nuestros gobiernos dicen, a partir del 2030, nosotros dejaremos de deforestar. En español o en portugués, esto podría ser leído como, vamos a destruir todo hasta el 2030. Y un ejemplo de esto, en Argentina al menos, es que 2 semanas antes de la COP26, el gobierno argentino presentó 2 proyectos de ley en el Parlamento. Uno para estimular la producción de hidrocarburos, garantizándole a las empresas extractivistas de gas y petróleo estabilidad económica y financiera por 20 años. Y otra para estimular la producción agroindustrial, garantizándole a los productores agroindustriales estabilidad económica por 20 años. Y eliminando las pocas leyes que hay de defensa del territorio para poder ampliar la frontera agroindustrial. Digo, de esto estamos hablando. Un modelo agroindustrial que es uno de los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel planetario en un contexto de calentamiento global. Un modelo agroindustrial que es responsable, y esto ya está evidenciado, de que nuestras madres, nuestras mujeres, nuestras compañeras tengan en sus senos leche contaminada, leche envenenada, que le transmiten y le comparten en el mayor gesto de amor que puede existir, que es el dar, alimentar a un hijo recién nacido, a una hija recién nacida, le comparten venenos, no porque sean envenenadoras seriales, sino porque han sido envenenadas sin ser advertidas de ello. Nosotros desde el sector salud seguimos diciendo lactancia materna o muerte, y no ponemos discusión en qué es lo que pasa con la exposición a los químicos de estas mujeres. Las mujeres que fueron parte de este estudio no vivían en áreas rurales en Argentina, por ejemplo. Un modelo que, para poder garantizar la producción de carne, de proteína animal, para los volúmenes de personas que viven en las ciudades, industrializa la producción de carne a partir del incremento en el consumo de antibióticos, haciendo que el 70%, está mal allí, en realidad el 70% de los antibióticos que se producen y se venden en el mundo se usan para la producción animal. Antibióticos cuyos metabolitos llegan a nosotros en la carne que comemos sin ser advertidos, generando, entre otras cosas, resistencia antibacteriana. Un modelo que envenena 8 de cada 10 frutas y verduras, al menos en Argentina, en los estudios que se han hecho, que no los hace el Estado. Y los que hace el Estado dan los mismos resultados. Un modelo de, como dije, incrementó, fíjense ustedes, el área de producción, el volumen de producción de transgénicos. Hoy prácticamente el 100% de la soja, el maíz y el algodón en Argentina son transgénicos, y vamos camino a que el trigo ocurra lo mismo, a la par que incrementaba el uso de agrotóxicos que nos decían que iban a dejar de utilizar. Un modelo que en esta región de la Argentina ha hecho su punto fuerte, su núcleo, su corazón. Y en esa región de la Argentina, nosotros hemos transitado en 40 localidades de esta región de la Argentina, sobre todo de esta región de aquí. Durante 10 años recorrimos 40 localidades con estudiantes de la carrera de medicina de su último año en su evaluación final, y en esas recorridas construíamos junto con las comunidades los perfiles epidemiológicos a partir de herramientas de la epidemiología clásica y de la epidemiología crítica, y pudimos descubrir, identificar, evidenciar que desde la aparición y la instalación del modelo agroindustrial de transgénicos y agrotóxicos hasta hoy ha cambiado la forma de enfermar y de morir en esa región de la Argentina, que es la región agroindustrial, existiendo hoy una prevalencia de enfermedades cardiovasculares, pero fundamentalmente un incremento y prevalencia de enfermedades endócrinas como el hipotiroidismo, que aparece como la segunda enfermedad crónica no transmisible más frecuente en nuestro país, después de la hipertensión y antes incluso que la diabetes. Pero si sumamos diabetes más patología tiroides y otros trastornos endocrinos, son los trastornos endocrinos la principal morbilidad referida como prevalente en estas comunidades, por arriba de las morbilidades cardiovasculares. De la mano de esto, un aumento de las malformaciones, de los abortos, de los problemas de fertilidad, de los trastornos neurológicos y de los problemas respiratorios. Trastornos metabólicos que en los niños lo evidenciamos con el control de los niños escolarizados a través de medición de peso y talla, ha generado que el 40%, aquí no se ve porque hice mal la flecha,
el 40% ya tienen niveles de obesidad y sobrepeso que llaman la atención. ¿Y por qué ocurre esto? Perdón que se me pasa ahí. Si los seres humanos compartimos la carga genética con esas especies que supuestamente vienen a ser eliminadas por el modelo agroindustrial de agrotóxicos, entre un 40 y un 85%, ¿cómo esos venenos no nos van a afectar? ¿Cómo no van a dañar nuestra estructura genética? Como decíamos en un documento hecho ya en el tercer Congreso de Salud Socioambiental del año 2015, la pérdida de la diversidad biológica y cultural disminuyó las fuentes y las propiedades de los nutrientes a partir de la instalación de la hiperindustrialización de los procesos extractivistas que llevan a la homogeneización en nuestros modos de alimentarnos e intoxica con productos químicos y antibióticos nuestra comida. Este es un ejemplo que quiero pasar rápido, pero quiero que lo vean. Esto lo compartió Adolfo Maldonado en el primer Congreso de Salud Socioambiental del año 2011 a partir de un estudio de la Universidad de Rutgers. Fíjense ustedes, no salió acá. La espinaca, en portugués es más o menos lo mismo, ¿no? Espinaca. ¿Se entiende? Espinafre. Espinaca, bien. La espinaca resulta que, yo no sé, ¿ustedes se acuerdan de Popeye el Marino? Si en Brasil se veía ese dibujito animado, comía espinaca y frenaba los trenes con la fuerza. La espinaca, si se produce de manera agroecológica, tiene 1938 miliequivalentes de hierro cada 100 gramos. Si se produce con químicos de manera convencional, tiene 1 miliequivalente de hierro cada 100 gramos. ¿A qué no saben qué espinaca comía Popeye? Claramente no la convencional, sino la agroecológica. Pero esto en realidad tiene que ver con la pérdida de la calidad de los nutrientes que nosotros incorporamos en nuestros cuerpos a partir del modelo de producción, basado en químicos que entre otras cosas son quelantes, es decir, se chupan los minerales. Miren lo que pasa cuando comparamos el trigo transgénico con el maíz transgénico con el maíz no transgénico. El maíz transgénico tiene presencia de glifosato y tiene presencia de formaldehído, que no tiene claramente el agroecológico. Y además el maíz transgénico ha perdido, fíjense ustedes, de 6.130 partes por millón de calcio a 14. No existe la equivalencia sustancial, entre un evento transgénico y una semilla nativa y un alimento de verdad. Este es otro chiste de Quino, en otro dibujo, donde dice, ahí vamos, a ese futuro vamos, ¿no? Rica la papa transgénica, diría el niño ahí, mientras está siendo alimentado y ahí le están saliendo, digamos, los resultados de esa comida transgénica. Digo, como dice Jaime Brey, los procesos monopólicos agroindustriales matan el suelo, las plantas y a los seres humanos. Pero además, nos matan de sed, porque nos quitan el agua. El comercio de agua virtual a nivel planetario es terrible y no está siendo puesto en discusión ni en evidencia. Y fíjense ustedes, la agroindustria se lleva el 67% del agua virtual en el mundo. Nos dicen, pero vienen los agrocombustibles ahora. 1 litro de agrocombustible son 14.000 litros de agua. 1 litro de agrocombustible utiliza 14.000 litros de agua para poder hacerse. ¿Dónde está lo sustentable? ¿Dónde es lo verde de los agrocombustibles? Si 1 kilo de soja transgénica requiere 2.300 litros de agua. Y 1 kilo de carne de feedlot, 16.600 litros. Este es un mapa de los países exportadores de agua virtual. Fíjense dónde estamos, Argentina y Brasil. No somos los principales exportadores de commodities agroindustriales. En realidad los commodities agroindustriales son un mero medio para exportar lo que realmente al mundo le hace falta, que es agua. Porque el agua es la base de la vida. Y el agua hoy en nuestros países, aunque ustedes, no, pero ¿cómo Brasil sin agua? Este argentino, como siempre, como todo lo argentino, exagera.
El río Paraná era el segundo río más grande de Sudamérica, después obviamente del Amazonas, y hoy está secándose. Y se está secando porque en el Amazonas prendieron fuego literalmente los ríos voladores, que eran responsables del 30% de la regulación del 30% del caudal del río Paraná, de toda la cuenca. Y esto no se recupera de un año para otro. No hay modelo extractivista posible sin acceso directo al agua. Todas las formas de extractivismo, incluso el extractivismo urbano, requieren de agua para poder existir. Y por eso se instalan en nuestros territorios. Esto antes era el río Paraná, un brazo del río Paraná. Antes hablo en el 2020. Aquí había agua. En el 2020, de aquí hasta aquí, había agua. Como dije al principio, cuando predomina la enfermedad, se ve disminuida la libertad. Y por eso nosotros hablamos hoy de la geopolítica de la enfermedad. La geopolítica de la enfermedad, que es utilizar la enfermedad como una estrategia de dominación, es para nosotros la principal herramienta que tiene hoy el poder hegemónico mundial para avanzar sobre nuestros cuerpos territorios. Y lo hace desde la convicción, como dice aquí, de que los costos de la contaminación perniciosa en la salud dependen de los lucros que pueden perderse a causa de la muerte. Visto desde este ángulo, una cantidad dada de contaminación dañina para la salud tiene que ser realizada en el país con el costo más bajo, que es el de menores salarios. La lógica económica que existe en la exportación de la carga de desechos tóxicos a un país de salarios bajos es impecable, y debemos tomar esto en consideración, dice el documento del Banco Mundial, firmado por su economista en jefe en el año 1991, Lawrence Summers, cuando alienta al Banco Mundial a estimular el otorgamiento de créditos a los países para que se desarrollen obras de infraestructura que permitan el traslado de las industrias contaminantes. ¿Por qué? Porque hay dos impedimentos lamentables para que haya una mejor distribución de la contaminación en el mundo, decía ese informe. Uno es que mucha contaminación se genera por industrias no transferibles como el transporte o la generación de electricidad. Y la otra es que el costo unitario del transporte de desechos es muy caro, por eso es más barato llevar las industrias completas a los países pobres. Para eso, este informe del Banco Mundial, que se escribió en noviembre del 91, decía que era necesario estimular inversiones en 4 áreas claves: agua y saneamiento, telecomunicaciones, transporte y energías. Esto es noviembre del año 91. En marzo del año 96 se reúnen en Argentina los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y anuncian 16.000 a 20.000 millones de dólares por año durante 10 años de inversión en América Latina para infraestructuras para la integración. ¿Y qué tipo de infraestructuras van a estimular y van a financiar? Transporte, energía, agua, saneamiento y telecomunicaciones. Mientras nosotros vemos territorios con historias, con vidas, con diversidades, hay quienes ven mapas de recursos que deben ser extraídos para poder garantizar los modos de vida insustentables de otros lugares del mundo, para que en esos otros lugares del mundo puedan limpiarse y puedan recuperar condiciones de vida digna a costa de no perder sus ritmos ni sus modos de vida, a costa de transformar en descartables a otros seres y a otros territorios. Esto se conoció como IRSA, que es el Plan de Infraestructura para la Integración Regional de Sudamérica. Esto es el famoso corredor bioceánico de Valparaíso y Sao Paulo. Perdón, y San Sebastián, que ahí está él. Esto es el mapa de lo que antes era IRSA y ahora se llama COSPLAN. De toda nuestra Sudamérica, transformada en distintas áreas, a donde instalar obras de infraestructura para extraer nuestros bienes comunes y fundamentalmente nuestra agua. Y estos son las evidencias de los cuerpos, de los territorios que deja el extractivismo. Y nosotros construimos, a partir de un curso que realizamos el año pasado y este año, desde el Instituto de Salud Socioambiental, Médicos del Mundo, con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, hemos construido
este mapa cuerpo-territorio, que el equipo que coordina Elis y en el que quizás alguno de ustedes ha participado, tuvo la extraordinaria generosidad de traducir al portugués para que podamos también contar con esta herramienta para trabajar con las comunidades. Este mapa cuerpo-territorio intenta graficar cómo distintos modos de producción extractivista impactan en distintos lugares de nuestros cuerpos por las diferentes formas que tienen de transformar los territorios y los procesos que utilizan. Este mapa cuerpo-territorio lo hemos impreso en papel, en un formato de 90 centímetros por 40 centímetros, para poder ir a las comunidades a trabajar con ese mapa en talleres que permitan recuperar la idea, recuperar y consolidar esta idea de que lo que le pasa al territorio nos pasa a nosotros porque nuestros cuerpos y nosotros somos parte de ese territorio. Y lo que expresan nuestros cuerpos no es ni más ni menos que un signo, una evidencia de lo que está ocurriendo en los territorios que habitamos. Por es que eso es lo que genera el mal desarrollo que denuncian Svampa y Viale. Eso es lo que se puede hacer a partir de esa ceguera académica que ordena a nuestras universidades. Esos pensamientos al servicio no de los pueblos, sino de las empresas y el poder político y económico. Eso es lo que tenemos que trabajar para deconstruir quienes estamos intentando transitar por los caminos de la salud colectiva, la epidemiología crítica, en el campo de la salud. Para romper con estas formas de concentración y cooptación de la producción de conocimiento y esos convenios que nos hicieron creer que eran fantásticos, donde las universidades públicas trabajamos para el sector privado y nos sentimos realizados y el sector privado después se llena de dinero con nuestro trabajo y a costa de la explotación y destrucción de nuestros territorios y pueblos. Andrés Carrasco fue un gran médico argentino, embriólogo, presidente del CONICET, que es el área que coordina a todos los científicos de nuestro país en algún momento, y estudió el impacto del glifosato en embriones, demostrando que el glifosato era generador de malformaciones congénitas porque alteraba los niveles de ácido retinoico. Andrés Carrasco decía que hay pruebas científicas hechas en los laboratorios del impacto que genera la agroindustria, pero los pueblos son la prueba viva de la emergencia sanitaria. Tienen ustedes en Abrasco a una extraordinaria fuente de datos, de información, y ese dossier del que también estuvo, perdón Elis que te haga nombrar a cada rato, pero estuviste en todos lados, estuvo ahí participando, tienen referentes en toda nuestra América Latina, hay movimientos de científicos, de intelectuales, de trabajadores de la salud, de pueblos y comunidades organizándose para ponerle un freno al extractivismo. Y en ese sentido, quiero cerrar compartiendo con ustedes para que no digan, bueno, está todo mal, ¿qué hacemos? Ahora hay que suicidarse en masa. Nuestro llamado es a advertirnos de esto, a reconocer la situación, porque si no reconocemos la gravedad de la situación no podremos hacer un buen diagnóstico, y si no hacemos un buen diagnóstico, nuestra estrategia terapéutica va a ser equivocada y fallará. Y para eso, para nosotros, el primer y fundamental elemento es construir una nueva ética de la vida. Una ética que nos permita, en primer lugar, recuperar la necesidad de reconocer y amar a nuestros propios cuerpos. Y lo dejo con este poema de Sandra Isabel Payán Gómez, una médica colombiana que vive en Argentina, que dice: ya no te pido vida un cuerpo normal, ahora quiero un cuerpo amado, un cuerpo aceptado, un cuerpo reconocido desde mí, un cuerpo que vuele, que ría, que viva, en el que mi alma cante, baile, cómoda, libre y feliz. Para poder recuperar esos cuerpos, porque esos cuerpos nos permitirán defender nuestros territorios y recuperar las diversidades biológicas y culturales que hacen que la vida sea posible, les invitamos a que sigamos andando juntos, fortaleciendo la diversidad, y les agradezco enormemente la generosidad que tuvieron al invitarme a compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias, Damián. Vamos a ver si... Damián, ¿tú puedes sacar la presentación? Así nos vemos. Eso. Muy bien, muchas gracias.